Hola, muy buenos días. ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento se encuentra el IBEX 35? A fecha de 26 de diciembre, hoy cerrado y con 3 sesiones por delante para acabar el año. Bueno, pues yo creo que son unas sesiones más bien de consolidación para el IBEX 35, para el conjunto del mercado. Sí que es verdad que el IBEX 35, pues las perspectivas pueden ser quizá menos alentadoras para el resto de índices europeos y que puede quedarse un poquito rezagado porque las elecciones autonómicas pues no solucionan, digamos, ese impasse de cierta incertidumbre doméstica y por lo tanto el IBEX 35 puede hacerlo un poquito peor que el Eurostoxx 50, pero en conjunto afrontamos una semana de consolidación propia de la Navidad con escaso volumen y con pocas oscilaciones en el mercado. Ahora vamos a mirar, Jesús, si te parece, adelante al futuro, a 2018, porque desde Bankinter habéis presentado vuestras previsiones, vuestro informe para los mercados de cada año que viene, que queremos analizar contigo antes y de cara a cerrar este año. Desde Bankinter, ¿qué análisis, qué valoración hacéis de lo que ha sido 2017 para el IBEX 35? ¿Podemos hablar de un buen año a falta de esas 3 sesiones? Bueno, en conjunto sí, son revalorizaciones en el conjunto del índice cercanos al 10%, incluso más si se puede tener en cuenta, digamos, un poquito los dividendos que han pagado las compañías. Y en conjunto ha sido un buen año que para el IBEX 35, que ha reflejado pues la buena marcha de la economía española. Sin embargo, pues quizá el saldo final sea un poquito agridulce, ¿no? Porque las revalorizaciones son inferiores, están más o menos en línea con las del Eurostoxx. El comienzo del año había sido francamente mejor. Y yo creo que quizá en el último trimestre pues el contexto político ha frenado algo de impulso al IBEX 35. En global, un buen balance que podría haber sido un poquito mejor. Tenemos la sensación, visto desde fuera, a lo mejor sin mucho análisis, que ha venido muy marcado el año en el mercado, en el IBEX 35, por el asunto catalán. No sé si es así o no, pero cuando miras la tabla de los valores que mejor y peor se han comportado, vemos que entre los mejores se colocan, por ejemplo, dos entidades catalanas como son Sabadell y CaixaBank, con subidas de más del 25%. Sí, es cierto. Lo que pasa es que bueno, pues estos bancos pues se han visto favorecidos por pues en conjunto un año que puede marcar el comienzo de una perspectiva algo más favorable para el sector financiero, que todavía no disfruta, digamos, de ese aumento de tipos que en nuestra opinión no llegará hasta el año 2019, pero sí comienza a beneficiarse de un mayor nivel de actividad económica, de un crecimiento progresivo en la demanda de crédito y también de un menor coste por provisiones, ¿no? Y estas compañías pues se han visto también beneficiadas por ello. La banca en su conjunto lo ha hecho bastante bien, lo ha hecho de media mejor que el IBEX 35, mejor que el mercado incluso. Así es, quizá la banca está descontando esas expectativas positivas. Nosotros ya de cara al año 2018 estamos recomendando posicionarse algo más en bancos, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Estados Unidos por el hecho de que la nueva dirección de la FED por parte de Powell pues no parece que vaya a traer una regulación más estricta y la trayectoria de aumento de tipos de interés que hemos visto en 2017 se va a mantener en 2018, y en Europa porque esa mayor demanda de crédito pues lógicamente genera un mayor volumen y 2018 puede ser la antesala de un año 2019 en el que los tipos tanto el director como el de depósito del BCE comienzan a aumentar, con lo cual 2018 será el año en el que el mercado comienza a descontar esos factores positivos y nosotros estamos recomendando pues incrementar poco a poco la exposición a bancos. Desde Bankinter para 2018, Jesús, le veis un potencial alcista al IBEX 35 del 14,5%, decís que más incluso si se resuelve de manera favorable lo de Cataluña, ¿no? Así es, las perspectivas son favorables desde el punto de vista de valoración, los costes de financiación siguen siendo reducidos. La economía española pues va a crecer este año en el entorno del 2,5% y las perspectivas empresariales en general son positivas. Lo que pasa es que, lógicamente, pues teniendo en cuenta el contexto político actual, al que le vemos un mayor potencial es al Eurostoxx 50, que es, digamos, el resto de la eurozona sigue siendo nuestra área, digamos, geográfica con mayor potencial de cara al año 2018 y nuestro activo preferido para invertir. O sea que Europa mejor que España, si hablamos de renta variable. Si hablamos de renta variable, sí. Si hablamos de renta variable, sí. Si hablamos de renta fija, pues sí que es verdad que pensamos que los bonos periféricos pueden hacerlo algo mejor que los bonos soberanos core. Y ahí pues vemos mejores perspectivas tanto para España como para Italia y también para Portugal, que está destacando positivamente por cumplimiento de sus objetivos macroeconómicos, porque poco a poco pues va saliendo de ese procedimiento de déficit excesivo y porque la reciente mejora de rating pues lógicamente también le favorece. Mejor Europa que España si hablamos de renta variable, mejor Estados Unidos que Europa si hablamos de renta variable, porque esa puede ser una de las claves de las dudas de los mercados, de los inversores de cada año que viene. ¿Qué recorrido le sigue quedando al mercado americano?
Bueno, pues nosotros creemos que Europa, digamos que tiene un punto de partida más favorable porque está más abajo. Estados Unidos lleva una trayectoria ya extraordinariamente alcista. La cuestión es si puede seguir marcando máximos. Bueno, pues en nuestra opinión las valoraciones actuales pues son sostenibles por varias razones. En primer lugar, que el ciclo pues se sigue acelerando y Estados Unidos va a crecer más el año que viene de lo que ha crecido este año. Por otra parte, los resultados empresariales van a seguir creciendo y hay un tercer factor muy relevante que es la reforma fiscal en Estados Unidos. La reforma fiscal pues actúa sobre todo sobre las empresas con esa bajada del impuesto de sociedades del 25 hasta el 21% y además esa rebaja en el tipo aplicable a los beneficios y el efectivo que las empresas multinacionales decidan repatriar a Estados Unidos de filiales internacionales, pues lógicamente puede provocar un incremento muy sustancial de la retribución al accionista, tanto vía dividendos como vía de recompra de acciones. Esperamos que es algo que se comience a anunciar ya en el primer trimestre del año 2018 y que siga dando soporte a las valoraciones. Por lo tanto, vemos un año 2018 también favorable para Estados Unidos, pero en el que creemos que por primera vez en bastante tiempo quizá Europa podría hacerlo algo mejor que Wall Street. Nos hablabas antes, nos contabas, Jesús, que habéis apostado por los bancos de cara al año que viene. ¿Qué otros sectores, qué otros valores os gustan de cara a 2018? Bueno, pues los bancos nos gustan, seguimos pensando que la tecnología tiene potencial, sobre todo en aquellas compañías que están liderando, digamos, todos esos cambios disruptivos en el mercado. Seguimos positivos también con consumo y, bueno, pues todos aquellos sectores, digamos, ligados a un ciclo económico que se va consolidando, ¿no? Principales riesgos para los mercados el año que viene, ¿dónde podemos tener algo de preocupación? ¿Por dónde pueden venir los problemas? Bueno, siempre hay riesgos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que hay que vigilar, digamos, desde el radar de cualquier inversor. Pero bueno, pues sobre todo habría que tener en cuenta los riesgos geopolíticos, ¿no? Es algo que es absolutamente imprevisible, que siempre hay que tener en mente, pero que nunca se conoce del todo el impacto, ¿no? Pues que podemos tener desde el punto de vista de Corea del Norte, pues bueno, son algunos de los riesgos, y desde el punto de vista del contexto europeo, pues quizá el resultado de las elecciones en Italia, ¿no? Previstas para el primer trimestre del año 2018. En conjunto, bueno, pues no hay los mayores riesgos. Es cierto que algo de lo que se está hablando en el mercado pues es de ese posible riesgo de sobrevaloración, pero de momento pues vemos que los precios de los activos están soportados y que la abundante liquidez motivada por esa política monetaria expansiva de los bancos centrales se va a mantener. Desde el punto de vista de política monetaria, pues quizá el cambio en la composición del Consejo de la FED podría ser relevante por el hecho de que Yellen es relevada como presidenta y la composición puede cambiar. Hay vacantes todavía pendientes de nombrar en el Consejo de la FED, pero no creemos que la política monetaria vaya a cambiar de forma relevante. ¿Van a ser los que van a seguir marcando el paso el año que viene en los mercados, los bancos centrales? Bueno, van a seguir prestando apoyo. Lo que pues sucede es que digamos que deberán ser prudentes a la hora de normalizar su política monetaria y por lo tanto pues seguir dando soporte al mercado. Hasta ahora pues quien más ha iniciado la fase de normalización es la Reserva Federal, no solo con las subidas de tipos sino con la reducción progresiva del tamaño del balance de la Fed. Y bueno, pues creemos que el Banco Central Europeo va a seguir esa norma marcada por la Fed en cuanto a prudencia, ¿no? En el sentido de que bueno, pues se ha reducido el programa de compra comienza ahora en enero a reducir el programa de compra de activos hasta 30.000 millones de euros mensuales, y a partir de ahí pues creemos que ese mantra que ha existido el BCE de que los tipos de interés no subirán hasta un periodo considerable después de que termine el programa de compra de activos, pues no veremos aumentos de tipos hasta 2019, y con ello pues seguirán marcando el paso, no tanto determinando el mercado, pero sí prestando apoyo y proporcionando una liquidez muy abundante. Dos cosas más en este análisis que estamos haciendo con Jesús Amador de Bankinter sobre las previsiones que ha presentado la entidad para los mercados el año que viene. Una es la deuda, el mercado de deuda. ¿Sois ahí menos optimistas? Ya hablábamos antes, nos contaban un poquito sobre renta fija, por dónde van vuestras prioridades, las pinceladas, pero ¿por qué menos optimistas que con la deuda que con la renta variable? Bueno, pues porque la deuda al final está en unos niveles muy altos de precio, con unos niveles de TIR que son prácticamente insostenibles. Es cierto que la semana pasada vimos un aumento de la TIR del Bund hasta niveles un poco superiores a 0,40, también motivado porque el BCE interrumpe durante unas semanas o reduce su programa de compra de activos de forma, digamos, transitoria, lo vuelve a recuperar al acabar la Navidad. Pero en conjunto no parece que sean niveles muy sostenibles ni en Europa ni en Estados Unidos. En Estados Unidos por el hecho de que la reforma fiscal puede provocar un aumento del déficit de la deuda pública, y en Europa porque bueno pues el programa de compra de activos del BCE pues se va a reducir y en conjunto las perspectivas de crecimiento y de inflación serán un poquito superiores a lo largo del año 2018, con lo cual pues en general
la mayor parte de las inversiones o de los flujos de inversión se dirigirán hacia la renta variable, y pensamos que en renta fija pues hay cada vez menos oportunidades. ¿Dónde están? Pues en nichos muy determinados, ¿no? Nosotros estamos apostando en nuestras carteras de inversión por algo de deuda periférica, por fondos de renta fija con un enfoque absolutamente flexible, que puedan estar un poquito en emergentes, un poquito en high yield, o algo en periféricos, pero desde luego desde el punto de vista de bonos soberanos core, pues teniendo en cuenta que hemos visto el boom moverse en un rango entre 0,30 a 0,60, pues a niveles de 0,40 le vemos desde luego poco valor, ¿no? Y desde luego sujeta a que cualquier declaración por parte de un banquero central, como sucedió a mitad de año en Sintra, pues eleve la TIR de repente 10-15 puntos básicos, y eso provoque pues retrocesos importantes, sobre todo en activos que están, digamos, pensados para clientes más conservadores, ¿no? Con lo cual ahí pensamos que es un factor para ser cautelosos. La última cuestión, Jesús, es sobre las divisas, lo que puede pasar con las divisas. Hablando de esa reforma fiscal, publica The Wall Street Journal que la repatriación de capitales a Estados Unidos va a generar una importante alza del dólar. ¿Vosotros qué consideráis desde Bankinter que puede pasar el año que viene con las divisas? Bueno, vemos un euro fuerte prácticamente frente a todo el resto de divisas, frente al yen por la política monetaria del Banco de Japón, frente a la libra por el efecto negativo que tiene el Brexit para la divisa británica, y también frente al franco suizo. En cuanto al dólar, que era el motivo de tu pregunta, pues vemos más bien una cierta estabilidad. No creemos que es cierto que el tema de la repatriación de capitales puede dar cierto soporte al dólar, pero de momento el dólar lo que ha hecho es perder terreno durante este año, a pesar de que ha habido 3 aumentos de tipos de interés por parte de la Fed. Esperamos un escenario en cuanto a política monetaria en 2018 similar al de este año, y por lo tanto no creemos que vaya a haber una apreciación del dólar relevante, entre otras cosas porque a la administración de Trump no le interesa en absoluto. Básicamente su base de votantes es pues los estados del centro, muy dependientes de un sector industrial que necesita un dólar más barato para poder exportar en condiciones más competitivas. Por lo tanto, no creemos en una apreciación del dólar fuerte, y nuestro rango para este año es 1,14, 1,22, y el nivel donde está ahora está pues prácticamente en la parte central de ese rango, y no vemos variaciones relevantes.